Bienvenidos a la lección número 6 de clase de posencuentro. Quiero darle gracias a Dios por cada una de sus vidas y mi oración siempre ha sido para que el Señor los pueda edificar clase tras clase. Espero que cada uno de ustedes esté haciendo su vida devocional, esté haciendo los cuestionarios y que cada uno de sus líderes, discípulos y maestros tengan un contacto con ustedes a través del WhatsApp, que es la red que hemos creado para poder controlar y responder a cada una de sus inquietudes que ustedes tengan de cada clase. Así es de que no duden en hacer sus preguntas. Recuerden que son los días viernes a las 7 a 9 de la noche. Están dispuestos los asistentes de clase y los maestros. Bueno, hoy la lección número 6 y el tema que vamos a tratar el día de hoy es: fuimos creados para bendecir. Tú y yo. El propósito con que Dios nos trajo aquí a la tierra es para que nosotros seamos de bendición a los demás. Por eso es tan importante que hoy nos coloquemos en una posición en que abramos nuestro corazón, nuestra mente y dispongamos nuestras vidas para que Dios sea hablando al interior de nosotros. Bien, el verdadero cristiano siempre bendice. Una de las cosas es que cuando nosotros hemos conocido a Dios, nosotros siempre vamos a bendecir. ¿Qué es bendecir? Buen decir. Es decir, nuestras palabras, nuestras actitudes, todo, absolutamente todo ha cambiado. Y es lo que el Señor va a estar trabajando en nuestras vidas y está cambiando. En 1 de Pedro 4:11 dice de la siguiente manera: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando usted ha involucrado a Dios en sus vidas, pues sus actitudes cambian, su forma de hablar cambia, todo cambia, la forma como usted se relaciona con sus padres, con su esposa, con sus hijos, todo va cambiando. En un comienzo, pues puede ser una lucha que muchas veces nos ocurre a todos, porque recuerde que el que está en la escuela es usted, el que fue al encuentro fue usted y no fueron las personas que están a su alrededor. Es decir, Dios quiere tratar primero con nosotros. Y cuando las demás personas vean en nosotros un cambio, el cambio que tan solo realiza Dios en nuestras vidas, entonces los demás querrán venir a los caminos de Dios, porque van a decir: wow, lo que Dios ha hecho con esta persona, si lo hizo con él, ¿cómo no lo hará conmigo? Así es. En Apocalipsis podemos ver que un verdadero cristiano siempre bendice. 16, 13, 14 dice de la siguiente manera: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. O sea, esta es la Trinidad demoníaca. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Lo que podemos entender aquí a través de la palabra del Señor es que Dios va a usar nuestras bocas para bendecir, pero el diablo, que es el Dios de este mundo, es el que va a querer utilizar nuestras vidas para que nosotros no bendigamos sino maldigamos, porque lo contrario a bendición es maldecir. Entonces, lo que el diablo quiere es quitar del corazón del ser humano a Dios para que nosotros no tengamos ninguna relación con él. Por lo tanto, podemos nosotros observar que de la única manera que nosotros podemos cambiar nuestra forma de hablar es exaltando a Dios. Siempre, hermano, usted debe exaltar a Dios. ¿Qué es exaltar? Es dar brillo, es hablar bien. Eso es lo que es exaltar. Pero ¿a quién debemos exaltar? Si nosotros exaltamos a Dios, entonces todo nuestro ser va a cambiar, todo nuestro alma y nuestro espíritu va a cambiar. Por eso dice en Salmo 146, 6, 9, dicen: exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos, que son las Biblias, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos,
para aprisionar a reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Esto quiere decir, mis amados hermanos, que cuando nosotros exaltamos a Dios, entonces lo que estamos es haciendo una guerra en contra del espíritu, de aquel que quiere destruir nuestras vidas, quiere destruir nuestras familias. Por eso nosotros debemos exaltar a Dios, porque Dios es el único que nos conducirá a la victoria final. Con el enemigo vamos de fracaso en fracaso, pero con Dios vamos a ir de triunfo en triunfo. No lo olvide. En Génesis 1:28 habla sobre el poder de la bendición. El poder de la bendición. Y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar y las aves de los cielos, y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Dios, cuando hizo al ser humano, lo hizo para que tuviera autoridad, no para que fuera esclavo, sino para que fuera una autoridad. Y por eso nos está diciendo acá que nosotros debemos ser fructíferos y además que nos debemos de multiplicar. Pero el que quiere dañar el propósito de Dios en nuestras vidas es el enemigo. Por eso él quiere robarnos ese poder de bendición, ese poder de que usted pueda exaltar a Dios, que lo estábamos hablando anteriormente. Podemos mirar acá el aspecto en que el Señor nos dice que seamos fructíferos. Y entonces en Romanos 6:22 nos dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Una de las cosas más importantes que nosotros podemos lograr a través del poder de la bendición es que nosotros vamos a ser personas fructíferas. Y si somos fructíferos, nosotros vamos a estar alejados del enemigo. ¿Y por qué vamos a estar alejados del enemigo? Porque vamos a tener el fruto de la santidad. ¿Y qué es santidad? Santidad sencillamente es estar apartado para Dios. ¿Y cuál es el fin de la santidad? Pues la vida eterna. Ese es el gran premio, mis hermanos. Entonces, estamos claros de que Dios desea que nosotros seamos personas fructíferas. En 1 de Pedro 1:17 habla de la siguiente manera el Señor y nos dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, el gran juez, el juez supremo del mundo es Dios. Y cuando nosotros moramos, vamos a estar delante de ese gran juez. Por eso, que nuestro paso por la tierra, que es la peregrinación, que sea siempre conduciéndonos en temor reverencial al Señor. No tenerle miedo a Dios, sino el temor reverencial, que es obedecer a su palabra. Podemos ver que Dios desea que nosotros seamos multiplicados. Es decir, Dios desea su prosperidad. Dios desea que todos seamos prósperos. Nosotros no vinimos aquí a la tierra a ser pobres, porque la pobreza es una maldición. Hay gente que puede tener muchas riquezas, pero es tan pobre, porque no tienen a Dios. Pero hay personas que, aunque aún tengan únicamente lo necesario, pero son ricos en Cristo Jesús, porque esta vida, cuando nosotros partamos de este mundo, no nos vamos a llevar absolutamente nada. Pero los que van a disfrutar de la gloria de Dios somos los que hemos atesorado en nuestro corazón y hemos obedecido a Dios. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces Dios desea nuestra prosperidad. ¿Y prosperidad cómo? Una prosperidad espiritual. O sea, que crezcamos nosotros espiritualmente. Así estamos creciendo espiritualmente a través de la escuela de discipulado. Por eso es tan importante que usted no vaya a abandonar esta escuela, que no se desanime, que no vaya a entrar este espíritu en su corazón. Además, Dios desea prosperarnos financieramente,
que nosotros tengamos todo lo necesario para nuestra familia, para nuestra vida, que tú tengas techo, que tengas trabajo, que tengas alimento, que tengas todo lo que un ser humano necesita, porque para eso fue que Dios creó todas las cosas, para nuestro beneficio. Y además Dios desea su prosperidad ministerial. Los que hemos sido llamados por el Señor, nosotros debemos ser gratos con Él. Y la palabra dice que nosotros debemos de servirle a Él. Por eso dice, en una parte de la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. Somos peregrinos de la tierra, pero Dios sí sabe de las necesidades que nosotros tenemos. Así es de que caminemos tomados de la mano con Él. Dice el Señor que señoread. ¿Qué es señorear? Es decir, que usted tenga autoridad. La santidad nos lleva a la multiplicación. O sea, cuando nosotros tenemos santidad, va a haber multiplicación en todo. La santidad nos guía a la autoridad, ya no vamos a temerle a nadie, ya no le vamos a temerle al enemigo, porque el enemigo era el que nos tenía atemorizados. Anteriormente, antes de venir a los caminos de Dios, es que yo no puedo salir de esto. Yo no puedo salir de este vicio, yo no puedo salir de esta adicción, no puedo salir de este problema. Pero no, Dios a través de su palabra le ha dado una autoridad. Pero para eso nosotros, para poder tener autoridad, debemos ser santos, es decir, estar apartados para Dios. Porque Dios desea que tú y yo seamos cabeza y no cola. Vamos a mirar aquí algo muy importante. Vamos a mirar cómo nosotros bendecimos nuestro hogar. Vamos a bendecir nuestro matrimonio, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos personas de bendición, que hablemos bien. Y esta es un ejemplo de una oración diaria del matrimonio que está aquí descrita. Dios, hoy nos presentamos delante de ti para recibir todas tus bendiciones. Gracias por unirnos en matrimonio y por hacernos partícipes de las mismas bendiciones que le diste a Adán y Eva. Nos comprometemos a vivir en santidad. Danos tu gracia y unción para multiplicar nuestro desarrollo ministerial, nuestra vida espiritual y nuestras finanzas. Señor, danos la unción de autoridad para poder dirigir correctamente tu obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Esta debe ser un modelo de oración. Aquí lo tenemos descrito, pero en la medida que usted comience a orar y comience a bendecir a su esposa, comience a bendecir su matrimonio, comience a bendecir a los padres, comience a bendecir a todo el mundo, entonces usted va a tener palabras de bendición y no le va a quedar difícil orar. Dios quiere bendecirnos. Nuevamente lo volvemos a repetir lo que dice Génesis 12, 1 y 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, y Abraham es con el que inició el pueblo de Dios. Con este hombre fue el que Dios utilizó, con esta familia fue el que Dios utilizó para escoger su pueblo. El que lleva el nombre por hoy donde viene la familia de Jesucristo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela a la casa de tu padre, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es muy importante entender acá lo que nos está diciendo el Señor, cómo Él quiere bendecirnos. Así como es esa promesa para Abraham, esa promesa es para ti y para mí. Por eso nos debemos apropiar de esta promesa, de esta tremenda bendición. Dice que nos va a prosperar, que hará de nosotros una nación grande, que nos va a bendecir, que va a engrandecer nuestro nombre, es decir, nos va a volver famosos, porque todo el mundo va a hablar y decir, uy, fulano
o fulana, miren lo que eran antes y miren lo que Dios ha hecho ahora con ellos. Y eso será una bendición. Y el Señor bendecirá a los que nos bendigan y a los que te maldigan, o sea, a los que quieran hacerte daño, tú no tendrás nada que hacer porque Dios es nuestra justicia. Dice, maldeciré a los que te maldigan. Y en nosotros, todos los que recibimos esta bendición, dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero ¿qué más dice la Biblia acerca de este tema? De que Dios quiere bendecirnos. En Santiago 3:10 dice de la siguiente manera, y nos hace que nosotros reflexionemos cuáles son las palabras con que nosotros hablamos. Dice que de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Nosotros no podemos hablar por la misma boca palabras de bendición y palabras de maldición, porque dice que por un río de fuente de agua limpia no van aguas amargas, porque o va de la una o va de la otra, pero las dos cosas al tiempo nunca irán, porque tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que de nuestra boca sacar palabras de bendición, porque eso procede de dentro de los que caminan con el Señor. En un punto se dice el poder de la bendición dada por Dios. Entonces, ¿cuál es el poder de una bendición dada por Dios? Entonces, en Primera de Crónicas 17:23 dice de la siguiente manera, ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa, sea firme para siempre y haz como has dicho. Nosotros, recuerde lo que dijimos, que la palabra del Señor que es viva y es eficaz, y que el Señor cumple lo que promete. Por eso, cada vez que nosotros tengamos una promesa, entonces, Señor, así como lo dice tu palabra, cúmplela en mí. De esa manera es que nosotros podemos bendecir. En Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 3, es una maravilla poder entender la palabra del Señor, porque nos da aquí lo que, una gran importancia, lo que representa para Dios el que nosotros hablemos palabras de bendición, el que nosotros obedezcamos su palabra. Y dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, que es la Biblia, para guardarla y ponerla por obra, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también, o sea, aquí viene el resultado, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios, y bendito serás en tu ciudad, y bendito serás en el campo. Donde quiera que vayas vas a ser bendecido, porque ese es el poder de la bendición que nos da el Señor. Vamos a ser benditos por donde quiera que vayamos. ¿Por qué fue bendecido Moisés? Porque caminó con Dios. ¿Por qué fue bendecido Abraham? Porque caminó con Dios. ¿Por qué fue bendecido José? Porque caminó con Dios. ¿Por qué fue bendecido David? Porque caminó con Dios y tenía un corazón conforme al de Dios. Entonces, vamos a hacer esta oración, este modelo de oración que tenemos acá para bendecir. Dios, he hecho pacto contigo de vivir de acuerdo a tu palabra y reclamo bendición sobre mi vida y la vida de mis seres queridos. Pido bendición sobre mi salud y la salud de mi familia. Pido la bendición económica y que todo lo que toque tenga tu bendición. Prospéranos de tal modo, Señor, que podamos bendecir a otros con nuestras finanzas. Danos ideas creativas y las fuerzas para hacer las riquezas. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Esta es una oración muy importante. Como nosotros debemos de pedirle al Señor que nos bendiga. Eso es
Este es un modelo de oración. Usted hará su propia oración, pero nosotros debemos de comenzar por un modelo. En 1 Corintios 7:4 dice de la siguiente manera: el esposo bendice a la esposa. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido la potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Esto es muy importante, mis hermanos. Quiero que entiendan esto para los que son casados, que el que tiene potestad sobre el cuerpo de su esposa es su marido, y a la vez la esposa sobre su marido. Por eso cuando nosotros tengamos alguna necesidad, entonces nosotros vamos a colocar nuestras manos sobre nuestro esposo o nuestra esposa y vamos a orarle al Padre por salud, por las situaciones por las cuales estén pasando, para que Dios se revele y pueda bendecirnos. Esa es la forma como nosotros tenemos que orar por nuestro esposo o por nuestra esposa. Y también quiero recordarles que este puede ser un modelo de oración que deben de hacer los esposos por sus esposas. Esposa mía, doy gracias a Dios por tu vida y porque Él te escogió para que seas mi compañera. Que Dios te engrandezca como lo hizo con Ruth y con Esther. Que halles favor ante los ojos de Dios y de los que te rodean. Que el Señor bendiga el trabajo de tus manos. Lo que tú haces, sé que las promesas de Proverbios 31 son una realidad en tu vida. Has sido una excelente esposa. Has sido una madre ejemplar y una líder que todos admiran. Que Dios te bendiga con salud. Que Dios te bendiga con paz y que te haga 1000 veces más de lo que eres ahora en Cristo Jesús. Amén. Entonces nosotros debemos de entender algo muy importante, que nosotros como esposos debemos de bendecir con oraciones a nuestra esposa. Además, debemos de entender que nosotros como padres debemos de bendecir a los hijos, pero el padre es el que tiene la autoridad para bendecir a sus hijos. La madre también tiene autoridad para bendecir a sus hijos, pero la madre marca la naturaleza de sus hijos. Juan 17:9 dice: yo ruego por ellos. Aquí el Señor Jesucristo está orándole al Padre y dice: no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. O sea, ¿de quién son nuestros hijos? Son de Dios. ¿De quiénes eran los discípulos del Señor Jesucristo? Son de Dios y es el modelo, son sus hijos. Entonces, esa es una forma como nosotros debemos, y nos enseña la palabra del Señor, que nosotros debemos de bendecir a sus hijos. Hay un personaje en la Biblia que se llama Job y él bendecía a sus hijos. Y dice de la siguiente manera, dice, y acontecía, en Job 1:5 dice, y acontecía que habiendo pasado un turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba a sus hijos y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. O sea, oraba por cada uno de ellos. De esta manera nosotros también debemos orar por cada uno de nuestros hijos, por nuestras hijas mujeres, por nuestros hijos varones, con nombre propio, de acuerdo a sus necesidades. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos porque eran adolescentes, eran muy jóvenes, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera lo hacía todos los días. ¿Cuándo debemos orar por nuestros hijos? ¿De vez en cuando? ¿Una vez al año? ¿Cada vez que estén cumpliendo años? No, todos los días es la recomendación de la palabra del Señor. Por eso, mi hermano, quiero recordarles que un padre que bendice a sus hijos, una madre que bendice a sus hijos, es todos los días. ¿Qué más nos enseña la palabra del Señor? En Romanos 10:8 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Es decir, que todo lo que nosotros estamos viendo acá es guiado por Dios, es porque Dios nos lo está enseñando. Yo creo que esto es maravilloso. Estamos aprendiendo a cómo bendecir a las personas que más amamos, a los que están más cerca de nosotros. Es muy importante que lo aprendamos a hacer. En Proverbios 6:2 dice el padre que bendice a sus hijos. Entonces tenemos que tener en cuenta
este proverbio que dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Todo lo que nosotros digamos, todo va a marcar espiritualmente. Si habla usted palabras, malas palabras, eso va a marcar su vida, va a marcar su atmósfera, va a marcar la atmósfera de sus hijos y de todas las personas que los rodean. Por eso nosotros tenemos que tener palabras de bendición para nuestros hijos. Y este es un modelo de oración para bendecir, por ejemplo, a las hijas mujeres. Dice así, hija, doy gracias a Dios por tu vida. Eres un regalo de Dios para nuestro hogar. Que el Señor te haga como Ruth y Esther, que halles favor ante los ojos de Dios y los hombres. Que el Señor guarde tus emociones de cualquier herida. Que el Padre te dé como esposo un hombre temeroso de Dios, que te ame, te cuide y te proteja. Que tú seas una excelente esposa, una buena madre y una gran líder. Que el Señor te haga prosperar y sobreabundar en bienes y sabiduría. Y que Él conceda las peticiones de tu corazón y que te haga 1000 veces más de lo que eres ahora en Cristo Jesús. Amén. La bendición de los hijos varones. Entonces aquí vamos a encontrar un modelo de oración para los hijos varones. Y dice de la siguiente manera, hijo, doy gracias a Dios por tu vida. Te bendigo con la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que la mano de Dios esté sobre ti y te hagas siervo suyo. Que el Señor te bendiga con sabiduría, con prosperidad y con paz. Y que cada día que vivas lo uses para engrandecer su reino y que el Señor te dé una esposa, una mujer virtuosa y que tú seas ejemplo para ella y que Dios te dé 1000 veces más ahora de lo que eres. En Cristo Jesús, amén. Qué modelo de oración tan lindo, pero cada uno de nosotros vamos a hacer nuestro modelo de oración y vamos a bendecir a nuestros hijos de acuerdo con nuestras palabras, porque Dios quiere escucharnos a nosotros, Dios quiere que nosotros lo bendigamos a nuestros hijos, que no sea un rezo, mis hermanos, que sea una oración, que salga de lo más profundo de nuestro corazón. Eso es lo que Dios desea. Bendiciendo a los discípulos. Números 6, 23, 26 dice de la siguiente manera, y esto nos hace recordar siempre cuando nuestros pastores nos despiden de un servicio, siempre ellos nos bendicen de esta manera, porque somos sus discípulos. Y dice así, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Eso es lo que el Señor desea. En Juan 17, 15, 17 nos muestra una forma el Señor Jesucristo cómo bendijo a sus discípulos. Y allí dice la forma como Él los bendecía a través de sus oraciones. Y Él dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, porque la palabra tuya es verdad. ¿Y cuál es la oración, el modelo de oración que hacemos para nuestros discípulos? Dice, Padre, te doy gracias por cada uno de mis discípulos, por cada uno de los estudiantes de esta escuela. Hoy los bendigo con la bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob, y pido que el poder de Dios los guarde de todo mal, que puedan entender el propósito de tu llamado y que cumplan fielmente y que los haga 1000 veces más de lo que ahora son. De esta manera hemos culminado esta lección número 6. Fuimos creados para bendecir. Dios les bendiga y nuevamente les recuerdo, por favor, hagan su devocional diario. Por favor, también realicen los cuestionarios que está al final de cada capítulo en sus cartillas y comuníquense con sus maestros y con los asistentes de la escuela. Hasta pronto y Dios los bendiga.